Ya, darle la bienvenida, chiquillos, chiquillas, a esta clase. Ya nos queda poquito, en teoría hoy día es la última clase que tenemos con contenido, ¿ya? Recuerden que la próxima semana se va a desarrollar el tercer ensayo y posteriormente se hace una clase de finalización donde va a ser una retroalimentación principalmente de lo que son las preguntas del ensayo. ¿Ya? Así que hoy día sería nuestra última clase con contenido para el módulo de física. Nos corresponde hoy día continuar con la parte de electromagnetismo, ¿ya? Ya vimos algunos conceptos en las clases anteriores, hoy día los vamos a ir reforzando nuevamente y vamos a ir también agregando más información con respecto a este tema que correspondería al módulo de física, ¿ya? Así que vamos a empezar a compartir la pantalla para que podamos dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya, justo se incorpora alguien. Ya, entonces hoy día nos corresponde revisar conceptos relacionados con magnetismo. Ya vamos a ir viendo más en detalle lo que eran los imanes. Vamos a incorporar el campo magnético, la inducción y las aplicaciones que existen relacionadas con el magnetismo, ¿ya? Entonces, recordando un poco lo que nosotros vimos en las clases anteriores, partimos este módulo de física con el concepto de electricidad, ¿ya? Y la electricidad dijimos que era la energía que era provocada por el movimiento de las partículas que están cargadas eléctricamente. ¿Ya? ¿Por qué es importante que también volvamos a incorporar este concepto de electricidad? Porque lo que se sabe del magnetismo es justamente a causa de los estudios anteriores relacionados con la electricidad. Ya, si bien son fenómenos diferentes, ya presentan algunas similitudes en algunas de sus características. En el caso del magnetismo, habían preguntas, ¿cierto?, que se formulaban que si se veía el magnetismo, dónde se podía encontrar, ¿ya? Y efectivamente uno podría dar algunos ejemplos cotidianos que se encuentran relacionados con el magnetismo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos estos imanes que nos regalan, ¿ya? Y que son para colocar en nuestro refrigerador, ¿ya? O hemos tenido, ¿cierto?, a nuestro alcance algún imán y lo utilizamos, ¿cierto? Y podemos ver que sin necesidad de acercar un objeto con ciertas características, ¿cierto? Ese imán eh, el objeto se pega al imán, ¿ya? En el caso del magnetismo es invisible, es algo que yo no puedo ver, ¿ya? Pero ¿qué es lo que veo? Los efectos que este presenta. ¿Ya? Y en el entorno cotidiano nosotros vamos a encontrar imanes y brújulas. ¿Ya? De esa manera entonces se va a poder manifestar, como se puede ver en estas imágenes que están acá, ¿cierto? El imán, ¿cierto? Con los clavos, estos objetos que tienen metal, ¿cierto? Pegados a estos pequeños imanes, ¿cierto? Y el funcionamiento de la brújula. Ya, también habíamos visto los tipos de imanes que hay, ¿ya? Y ciertas características que estos presentan. Ya, por ejemplo, cómo se caracterizan y cuál es su efecto. Ya, el imán produce una fuerza de atracción sobre algunos objetos de naturaleza metálica, también entre sí se atraen o se repelen.
como puede observarse en estas imágenes, ¿ya? Ahora, ¿los imanes necesitan tocarse para producir una fuerza? Ya, la característica principal que presentan los imanes es que su efecto es a distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que un imán toque un objeto para alterar su posición, ¿ya? Sino que puede estar a una distancia determinada, ¿cierto? Y producto de la fuerza electromagnética que se produce, ¿ya? El objeto se va a unir con el imán. ¿A qué otra fuerza se parece? Ya el efecto que tiene una fuerza electromagnética es similar a la fuerza de gravedad y a la fuerza eléctrica, ¿ya? Porque son fuerzas que actúan a distancia. Ahora, los imanes van a producir algunos fenómenos magnéticos. Hay que considerar de qué material están hechos los imanes, ¿ya? Y qué forma también podrían tener. ¿Ya? Los imanes pueden ser de naturaleza metálica o estar constituidos por algunos minerales, ¿ya? Como por ejemplo la magnetita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la magnetita es un tipo de mineral que tiene propiedades magnéticas. Ahora, podemos encontrar distintas formas de presentación de los imanes, por ejemplo, en barra, ¿ya? En discos, en anillos, con formas de U, que son como los comunes, ¿cierto? Que nosotros hemos visualizado, ya, etcétera. Entonces los podemos encontrar en distintas formas ovaladas también, como las que se observan acá, ya, pero lo importante de los imanes es que tienen que ser eh, de naturaleza metálica, ya, y tienen que contener magnetita para poder presentar propiedades magnéticas. También dentro de las clases anteriores que habíamos visto, habíamos dicho que los imanes presentan polos, ¿ya? Y por eso que se hace como una similitud en lo que ocurre con el fenómeno de la electricidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la electricidad nosotros vamos a encontrar la presencia de cargas eléctricas. Hablamos de cargas eléctricas que pueden ser positivas y negativas. ¿Ya? Y cuando nosotros teníamos cargas eléctricas del mismo signo, se repelían. Ya, por ejemplo, una carga positiva con una positiva se repele. Una carga negativa con otra negativa también se repele. Pero sin embargo, cuando estas cargas presentan un signo opuesto, estas se van a atraer. ¿Ya? Esto es lo que ocurre a nivel de la electricidad. Y de forma similar se da el fenómeno en los imanes. Pero en los imanes no vamos a estar hablando de cargas, sino de polos. Un polo norte y un polo sur. El imán en sí, déjenme ver quién, hay alguien que está. Cuando yo tengo, por ejemplo, una barra, un imán en forma de barra, ya una parte del imán adquiere características, ya como el polo sur y el polo norte. Ya, si yo tuviese también otro imán de las mismas características, pero los posiciono de tal forma, ya, que estos no se atraen, ya significa que los polos que están presentes uno al frente del otro, ya, pueden ser los iguales, ya sea polo norte o polo sur. Ahora, cuando yo le doy vuelta al imán, y si estos dos se juntan, significa que una de las zonas es el polo norte
y la otra zona es el polo sur. Por lo tanto, los polos del mismo signo se van a repeler y los polos de distinto signo o signos opuestos se van a atraer. ¿Ya? Entonces, los imanes, cuando hablamos de los imanes, hablamos de los polos que estos imanes presentan. Y cuando hablamos del fenómeno de electricidad, hablamos de las cargas eléctricas que estos presentan, ¿ya? Y que siguen el mismo comportamiento. Cargas iguales se repelen, polos iguales se repelen, ¿ya? Cargas opuestas se atraen, polos opuestos se atraen, ¿ya? Ahora, veamos estas preguntas que están formuladas acá. Dice, ¿se pueden separar cargas eléctricas positivas y negativas? ¿Ya? Sí, cargas de signos diferentes se pueden separar por efecto de la fuerza electromotriz. ¿Ya? Pero ¿se puede separar el polo norte del polo sur de un imán? No, no se puede separar polo norte y polo sur. ¿Ya? Siempre dentro de un imán vamos a encontrar que una parte del imán va a tener una zona sur y una zona norte. ¿Ya? Por eso que se habla de dipolo magnético. ¿Ya? El prefijo di significa dos. Ahora, ¿qué pasa si rompemos ese imán? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo rompo a la mitad este imán? Cada pedazo del imán sigue teniendo las características de un imán. ¿Eso qué quiere decir? Ya que siempre una región del imán va a asumir un polo norte y un polo sur. Ya solo que al ser más pequeño el imán, la fuerza que tiene, la fuerza electromagnética va a ser menor. Mientras más grande sea el tamaño del imán, la fuerza electromagnética es mayor. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta que eventualmente podría salir en una evaluación, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo corto un imán? ¿Ya? El imán siempre va a seguir con un polo sur y un polo norte, ¿ya? Eso se va a dar de manera automática. Por lo tanto, no va a perder su condición. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un video que está relacionado con el electromagnetismo, ya electrostática y corriente eléctrica y magnetismo. Vamos a ver qué significan esos conceptos. Los imanes están presentes en nuestro día a día en más situaciones de las que imaginamos. Pero, ¿qué es exactamente un imán? ¿Y cómo funciona? Un imán es un objeto que por su estructura interna tiene la capacidad de interactuar y atraer a otros imanes y metales ferromagnéticos. El principal imán natural es la magnetita, pero existen otros imanes fabricados por el hombre a partir de ciertas sustancias que presentan propiedades magnéticas. ¿Por qué el imán se mueve a determinada distancia? El campo magnético de un imán ocupa una zona infinita en volumen. Cuando más nos alejamos del imán, más débil es el campo magnético. Es por esto que a partir de determinada distancia es muy difícil percibir sus efectos. Pero hablamos de que los imanes se atraen, y acá veo que se repelen. Los imanes tienen dos zonas que llamamos polos y se suelen marcar con colores diferentes. Los polos de un imán son las dos partes del imán que atraen con más intensidad a los objetos metálicos. Se llaman polo norte magnético y el polo sur magnético. Dos imanes enfrentados por polos diferentes se atraen. Si se enfrentan con polos iguales, se repelen. ¿Y esto tiene algo que ver con el polo sur y el polo norte de nuestro planeta? Los polos geográficos tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra, no con los efectos magnéticos que pueda tener. Sin embargo, la Tierra actúa como un imán gigante, por lo que también tiene polos magnéticos. Lo curioso es que los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero no exactamente sobre ellos, y además están situados al revés. Cerca del polo norte geográfico se encuentra el polo magnético sur, y al revés. Pero, ¿y si actúa como un imán? ¿Cómo percibimos su efecto?
En realidad, el campo magnético que posee la Tierra es tan pequeño que solo lo podemos percibir con un dispositivo especial para eso, como una brújula. ¿Pero tan cotidianos son los imanes? ¿Dónde se pueden ver en el día a día? Los imanes están presentes en muchos lados, más comúnmente como electroimanes, como en los parlantes de una radio, el micrófono de un teléfono o un generador eléctrico. Entonces, ¿el magnetismo y la electricidad están relacionados? Tienen mucho que ver. Un día, a principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted, un físico y químico danés, se dio cuenta que al acercar perpendicularmente un cable con corriente eléctrica a una brújula, ésta se desviaba. ¡Wow! Entonces, la electricidad tiene influencia sobre los campos magnéticos. ¿Y puede suceder al revés? Sí. De hecho, un científico llamado Michael Faraday se dio cuenta de que los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos, y luego James Clerk Maxwell logró unir estos dos grandes conceptos en una sola teoría, y esto es lo que hoy en día conocemos como la teoría del electromagnetismo. Entenderlo debe haber sido algo que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre electromagnetismo en ceibal.edu.uy. Ya, entonces ahí en ese video podíamos ver algunas características, ¿cierto? Que ya lo habíamos revisado anteriormente en las diapos, que presentan los imanes, ¿cierto? Como por ejemplo el tema de los polos, de la atracción que se produce entre polos diferentes, ¿cierto? Y un concepto del que se habló también que se refería a los materiales ferromagnéticos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de materiales ferromagnéticos, nos estamos refiriendo a aquellos que son atraídos por un imán, ¿ya? Por lo tanto, tienen propiedades de magnetizarse, ¿ya? Y de ahí su nombre. ¿Cuáles son ejemplos de materiales magnéticos? El hierro, el acero, el cobalto, el níquel. ¿Ya? Algunos de estos materiales, si pasan un procedimiento específico, ¿cierto? Se pueden transformar en imanes permanentes. ¿Ya? Pero esos son ejemplos de materiales magnéticos. En cambio, hay materiales que no son magnéticos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no van a ser atraídos por los imanes. ¿Ya? Y son considerados como no magnéticos y se les llama también paramagnéticos o diamagnéticos. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el estaño, la madera, el papel, el vidrio. ¿Ya? Es decir, si yo trato de acercar un imán a estos tipos de materiales, no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Porque no tienen propiedades ferromagnéticas. Ya, el otro concepto importante que tenemos que revisar es el de campo magnético. Ya, como dice la pregunta ahí, ¿qué tienen en común la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética? Ya, de partida son tres tipos de fuerzas, ¿cierto? Y actúan a distancia. Esa es la principal característica que presentan estos tres tipos de fuerzas que van a actuar a distancia. ¿Ya? Ahora, cuando un objeto o un fenómeno actúa a distancia, se puede decir que genera un campo de fuerza alrededor suyo, ¿ya? Como lo que se puede observar acá, ¿cierto? Las flechas, estas líneas, estas flechas que van, ¿cierto? Van generando un campo de fuerza alrededor, ¿ya? Por lo tanto, podemos hablar de un campo de gravedad, ¿cierto? Cuando hablamos de la fuerza de gravedad, hablamos de un campo de gravedad que genera una masa determinada, ya un campo eléctrico, cuando hablamos de la fuerza eléctrica, que es producida por una carga o por un objeto que puede estar cargado, y por último, un campo magnético que va a ser producido por un imán, ¿ya? Entonces, estas fuerzas que son a distancia generan estos campos, en el caso del magnetismo en particular, este campo magnético que es bastante amplio, ¿ya? Y el tamaño de ese campo va a depender del tamaño del imán también, ¿ya?
mientras más grande sea el imán, mayor es el campo magnético que se va a generar. Ahora, con respecto a las líneas del campo magnético, como las podemos ver acá. Acá tenemos un imán, ¿cierto? Con sus respectivos polos, polo sur y polo norte. Y ahí observamos, ¿cierto?, que se están generando un campo magnético alrededor de él. ¿Ya? Entonces, un campo de fuerza va a estar representado por líneas de fuerza que indican la dirección de la fuerza que produce el objeto. Ya, por ejemplo, acá, esta es la flecha, ¿cierto? En ese sentido. Y acá también encontramos la otra flecha en ese sentido. Ahora, las líneas de fuerzas no tienen extremos y son siempre cerradas, van siempre en anillos, como se puede observar acá. ¿Ya? Ahí van dando la vuelta en forma circular, en forma de un anillo. ¿Ya? Y las líneas de fuerzas magnéticas van a emanar del polo norte de un imán. ¿Ya? Acá está, emanan del polo norte del imán, pasan a través del espacio circundante y llegan hacia el polo sur. ¿Ya? Como lo mismo que pasa aquí. Llegan hacia el polo sur. ¿Ya? Ahora, las líneas de fuerza penetran en el interior del imán desde el polo sur hacia el norte, completando así un ciclo cerrado. ¿Ya? Y el campo magnético, sus líneas de fuerza se representan con la letra B. Estas son las líneas de campo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el polo norte, ¿cierto? El polo sur, esto va circulando y va pasando por el centro. Déjenme. Ya. Entonces, como habíamos dicho, cuando nosotros tenemos un imán, ¿cierto? El imán va a generar alrededor de él un campo que es magnético. Cuando hablamos de la fuerza de gravedad, vamos a hablar de un campo de gravedad. Si hablamos de la fuerza eléctrica, un campo eléctrico. Y en el caso de la fuerza magnética, un campo magnético. ¿Ya? Y mientras mayor sea el tamaño del imán, más grande, más amplio va a ser ese campo magnético. Ahora, ese campo magnético está a su vez constituido por líneas de campo o líneas de fuerza, que van a indicar la dirección de la fuerza que produce el objeto, ¿ya? Y estas líneas van en forma circular, ¿ya? Forman anillos concéntricos. Estas fuerzas emanan desde el polo norte hacia el sur, ¿cierto? Como se puede observar ahí, y después atraviesan el interior del imán desde el polo sur hasta llegar al norte nuevamente, y de esa forma entonces van cerrándose en un anillo, ¿ya? Y en un ciclo que es cerrado, ¿ya? Y estas líneas también las podemos representar con las líneas, con la letra B, el campo de fuerza, ¿ya? Como lo podemos observar ahí. Ya. Entonces, vamos a ver aquí un modelo experimental que se hizo con respecto al electromagnetismo, ¿ya? Por ejemplo, se observó aquí que si se coloca una brújula, ya cerca de un hilo conductor en el cual corre una corriente eléctrica, cambia su orientación. Ya, eso es lo que nosotros veíamos en el video. Ya, cómo la corriente eléctrica puede afectar un campo magnético. Ya, entonces, de esa manera se pudo descubrir que existía una relación entre lo que era la electricidad y el magnetismo. Ya, por lo tanto, una corriente eléctrica va a ser capaz de inducir un campo magnético asociado, ya como lo que vemos nosotros acá. Ya, entonces lo que se hizo, ¿cierto? Fue acercar un hilo conductor de electricidad a una brújula, ya, y eso indujo para que se produjera un campo magnético asociado, que es lo que se puede observar acá.
¿ya? Y el campo magnético describe círculos alrededor del hilo conductor, ¿ya? Y este experimento lo hizo Oersted, ¿ya? Entonces, la corriente eléctrica es capaz de inducir el imán, ¿ya? Para que se genere un campo magnético alrededor de este, ¿ya? Ahora, los campos magnéticos eléctricos van a estar estrechamente ligados y finalmente es Maxwell, el científico, el físico escocés, que logró establecer que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, ¿ya? Como se muestra acá en el esquema. Genera un campo magnético, ¿ya? Y un cambio del campo magnético también puede generar una corriente eléctrica, ¿ya? Es decir, ambos están relacionados entre sí. Una corriente eléctrica puede generar un campo magnético y cuando se genera un cambio en el campo magnético también puede generar una corriente eléctrica. Por eso que se habla del fenómeno del electromagnetismo. Vamos a ver también en qué consiste este instrumento que es muy importante para lo que fue el estudio del magnetismo, ¿ya? Y que es un instrumento que se utiliza desde épocas muy antiguas, ¿ya? Y que es la brújula. Ya vamos a ver entonces de qué está constituida la brújula, cómo funciona y qué nos enseña sobre nuestro planeta también. ¿Ya? ¿En qué consiste la brújula? La brújula consiste en una aguja que va girando libremente sobre su eje. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí están los puntos cardinales, ¿cierto? El norte, el este, el sur, el oeste. Ahora, la aguja de la brújula es un diminuto imán que se orienta de acuerdo al campo magnético de la Tierra. Por eso que la brújula se mueve, ¿ya? Nos va dando una orientación cuando la utilizamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque presenta un pequeño imán y ese imán se siente atraído por el campo magnético que está presente en nuestro planeta. La brújula nos enseña que la Tierra tiene un campo magnético que es propio por la naturaleza magnética de nuestro planeta, ¿ya? Por lo tanto, se comporta como un gigantesco imán. Es decir, nuestro planeta se comporta como un gigantesco imán, ¿cierto? Que va a ser atraído por la brújula, ¿ya? Ahora, ¿la brújula solo se alinea en el campo magnético terrestre? No. ¿Por qué? Porque la brújula, al ser un imán, se alinea con todos los campos magnéticos, ¿ya? También la brújula, al igual que la limadura, ya permite observar o detectar el campo magnético de otros objetos magnéticos. Por lo tanto, la brújula es un sensor de campos magnéticos. Ya se va a sentir atraída también por otros tipos de elementos que podrían estar magnetizados. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño video relacionado con la brújula y el magnetismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos una serie de vídeos relacionados con el magnetismo y en primer lugar quería mostraros que hay materiales que pueden adquirir propiedades magnéticas, llamamos que son materiales magnéticos, y otros que sin embargo no la tienen. Fijaros, los materiales magnéticos que se conocían en la antigüedad eran estas piedras conocidas como magnetitas o ferritas, que se sabía que cuando se acercaban unas a otras, pues se atraían y se repelían, ¿no? Aparecían esas fuerzas que hoy en día llamamos fuerzas magnéticas. Estas fuerzas eran diferentes a las fuerzas electrostáticas que vimos en algunos vídeos anteriores. En aquellos vídeos vimos que si frotábamos plástico, por ejemplo, con pelo, también esos materiales adquirían unas fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas, que hablamos que se debían a la transferencia de electrones entre uno y otro. Esta fuerza era diferente
Esta magnetita, por ejemplo, no se puede cargar por frotamiento o no se puede acercar a una barra frotada y hay fuerzas entre ellas. Es una fuerza de un origen diferente. Es lo que llamamos el magnetismo. De hecho, un error habitual en los alumnos es cuando hablan de magnetismo hablar de cargas o de objetos cargados, cuando hay que tener bien claro que no existen las cargas magnéticas. Hablaremos más despacio de ello en vídeos posteriores. Bueno, estos materiales, digamos, históricos, estas magnetitas tienen una fuerza muy escasa, ni siquiera nos da para levantar un pequeño clavo. Hoy en día lo que tenemos son imanes artificiales que contienen hierro, contienen ferritas, se imanan y adquieren un campo magnético mucho más intenso que sí nos sirve, por ejemplo, para levantar este imperdible o estos clavos que tengo por aquí o incluso este tornillo. Estos materiales que se quedan atraídos o se ven atraídos por el imán son materiales que decimos que también son magnéticos o mejor dicho diríamos ferromagnéticos. Realmente ellos mismos se convierten en un imán y por ello se ven atraídos por el otro, se imanan. Que veremos también en otro vídeo posterior un experimento relacionado con esto. Estos materiales, todos ellos son de acero. ¿Sí? Todos estos objetos son de acero, que es una aleación de carbono y hierro. Y como contienen hierro, se pueden, por tanto, emanar, son ferromagnéticos. Parecido le ocurre, por ejemplo, a esta moneda. Las monedas, por ejemplo, como esta de 5 céntimos, son de cobre y de acero. De nuevo, contienen hierro. Y por eso también se ve atraída por el imán. Sin embargo, fijaros que las monedas de 10, 20 o 50 céntimos contienen otros metales diferentes. Contienen cobre, contienen zinc, pero ninguno de ellos es magnético y por tanto no se quedan atraídos. Con esto también atajamos un error preconcebido muy habitual y es pensar que todo material metálico es magnético. Algunos materiales metálicos, como el acero, sí es un material magnético, pero otros materiales metálicos como el cobre, como el zinc, no se ven atraídos por él. ¿Vale? No todos los materiales conductores son, por tanto, magnéticos. En realidad, solo el hierro, el níquel, el cobalto, el neodimio y sus aleaciones, como el acero, son realmente ferromagnéticos y se comportan, por tanto, como. Por supuesto, los materiales aislantes tampoco. Y aquí también tengo aluminio, que tampoco el aluminio es un material magnético. Fijaros que no se queda atraído como le ocurre a estos otros. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, donde simplemente hemos presentado los diferentes tipos de materiales. Y bueno, aquí os dejo, por ejemplo, este pequeño juego donde podéis ver cómo con imanes podemos jugar con la repulsión de los polo norte, polo sur y conseguir hacer levitar objetos, aunque un poco menos sorprendente que como hicimos con la levitación y materiales. Hasta pronto. Ya. Creo que hay alguien que estaba tratando de entrar. Ya. Ya, entonces hasta ahora hemos podido ver, ¿cierto?, que el magnetismo, ya que para que se produzca el magnetismo o para que los imanes funcionen necesitan tener ciertas características, ciertas propiedades, ¿cierto? También podemos darnos cuenta a través del último video, ya que no todos los materiales que son de naturaleza metálica van a unirse. Hola Sandra. Van a unirse con un imán, ¿ya? Porque tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, veíamos ahí que el cobre es un material que no tiene no tiene magnetita, por lo tanto, no tiene las características para poder unirse a un imán, ya que es un error que se tiende a cometer también en pensar que todos los materiales que son metálicos se van a unir al imán, y no es así, ¿ya? Lo otro importante es considerar que todos los imanes presentan polos, ¿cierto? El polo norte y el polo sur, ¿ya? Por lo tanto, no podemos hablar de cargas. ¿Por qué? Porque los imanes no presentan cargas, a diferencia de lo que es la electricidad, ¿ya? Y también veíamos que la electricidad, la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica, la fuerza de gravedad y la fuerza magnética tienen una característica en común, ya que son fuerzas que van a actuar a distancia,
¿ya? Y que generan campos. En el caso del magnetismo, ¿cierto? Genera campos magnéticos, ya que se dan a través de líneas, ¿cierto? Que van desde el polo norte hacia el sur en forma concéntrica, ¿ya? Como un anillo. ¿Ya? Por lo tanto, de esa manera entonces van dando vueltas desde el polo norte al sur, del sur al norte y así sucesivamente. ¿Ya? Otra cosa importante es que también se descubrió, ya que la electricidad, que cuando sometemos un hilo conductor cerca de una brújula, el hilo conductor es capaz de generar y de inducir a la presencia de un campo magnético, ¿ya? Y viceversa. Por lo tanto, esa es por eso que podemos explicar el fenómeno del electromagnetismo, o la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, ya que es posible entonces inducir campos magnéticos y a la vez inducir un campo eléctrico, ¿ya? Esa es la relación que existe entre ambos. Ya, continuamos entonces. Ya. Ahora, ¿por qué el magnetismo es tan importante en la sociedad moderna? ¿Ya? Es muy importante porque nosotros lo vamos a encontrar presente, ¿ya? En objetos tecnológicos que nosotros utilizamos, ¿ya? Tanto para la ciencia y la tecnología, la relación que existe entre magnetismo y electricidad es muy estrecha, pues uno no existe sin el otro, ¿ya? Y son las dos caras de una misma moneda, como dice ahí. Ahora, lo que se hace es combinar los efectos múltiples, ¿ya? Y de esa manera entonces los podemos encontrar, ¿ya? Funcionando en los motores eléctricos, en las antenas de telecomunicación, en altavoces, en alternadores, en electroimanes y en transformadores. Ya es decir, esta combinación de la electricidad con el magnetismo, ya que son este gran concepto que es electromagnetismo, ya van a estar estrechamente ligados y relacionados. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido capaz de utilizarlo ya en los objetos tecnológicos que tenemos hoy en día, ¿ya? Y que se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, las antenas de telecomunicación. Hoy en día, ya sabemos, la mayoría de nosotros, me atrevería a decir, si no casi todo el mundo tiene un celular, ya que funciona con estas antenas de telecomunicación. Ya lo mismo pasa con el tema del el internet, lo mismo pasa, ¿cierto?, con el TV cable, etcétera. Ya, por lo tanto, son utilizaciones tecnológicas que nosotros usamos diariamente y que están relacionadas con estos fenómenos de electromagnetismo. Ya, el uso de los motores eléctricos también, ya, altavoces, etcétera. Entonces, son utilizados, ya, los famosos transformadores, ya, también conjugan propiedades magnéticas y eléctricas para su correcto funcionamiento. ¿Ya? Por eso que es tan importante el estudio del magnetismo en sí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación del electroimán a un timbre de una casa. ¿Ya? El timbre está compuesto de una campanilla, ya que la letra B, un brazo móvil, es la letra A, un electroimán, la letra E, un circuito eléctrico con fuente de poder, un pulsador, K, y un contacto, que es D. Entonces, si se dan cuenta, el hilo conductor, que es esto que está en naranjo, forma parte del circuito eléctrico, ¿ya? Y ese hilo conductor está rodeando
este imán que está presente aquí. ¿Ya? Entonces, eso es una aplicación que nosotros podemos encontrar, cómo funciona un timbre cualquiera de una casa. ¿Ya? Entonces, ahí vemos los dos, tanto la electricidad como el imán funcionando. Por lo tanto, hay una aplicación de electromagnetismo. ¿Ya? Acá también podemos ver un resumen de los conceptos de electromagnetismo y sus aplicaciones. Ya, por ejemplo, acá los principios del electromagnetismo, ¿cierto? Una corriente eléctrica genera un campo magnético asociado. Y la variación de un campo magnético induce una corriente eléctrica. Ya, que es básicamente lo que nosotros veíamos aquí. Ya en esta diapo, ¿cierto? Que nos mostraba la inducción magnética que se produce y la relación con la corriente eléctrica, ¿cierto? Como lo plantea Maxwell, una corriente eléctrica genera un campo magnético y a su vez eh, cambia el campo magnético. Cuando cambia el campo magnético se puede generar también una corriente eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, son fenómenos relacionados a través de la inducción, ¿ya? Con respecto a la energía magnética mínima, ¿ya? ¿Qué tienen que ver las líneas de campo magnético? Deben ser lo más cortas posibles, deben ser lo más separadas posibles en algunos casos y deben estar de preferencia dentro de un material ferromagnético. Y esto está asociado con las aplicaciones que tiene. Por ejemplo, acá esta línea nos está indicando que una corriente eléctrica genera un campo magnético en un transformador de corriente alterna. ¿Ya? También, fíjense la línea, la aplicación la podemos encontrar también en un electroimán, en un motor eléctrico, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, los alternadores también, existe una variación de un campo magnético que va a inducir una corriente eléctrica, ¿ya? Ya, por ejemplo, acá, ¿cierto? Si nos vamos en esta parte de las líneas de campo magnético, ya vemos algunas características que tendrían que tener las líneas de campo magnético. Por ejemplo, el- las, las líneas son más cortitas, ¿cierto? Cuando vemos una aplicación donde hay atracción de materiales ferromagnéticos, ya donde también hay atracción o repulsión entre campos magnéticos, donde hay electroimanes, ya donde hay relé y disyuntor, ya sea para el relé para proteger los motores eléctricos, ya, y el disyuntor es para proteger los circuitos y equipos en general, ya. Por ejemplo, acá también vemos líneas más separadas, también vamos a poder encontrar que las líneas más separadas, también cuando se produce el fenómeno de atracción y repulsión entre los campos magnéticos, también entre el relé y el disyuntor, ¿ya? Y deben estar de preferencia dentro del material ferromagnético, por ejemplo, si yo me voy a la línea de acá, en el relé, disyuntor, ¿ya? Atracción de materiales ferromagnéticos, etcétera. Entonces, si me doy cuenta, ya con este esquema puedo fijarme que siempre va a haber corrientes eléctricas que van a generar campos magnéticos, ¿cierto? Y a la vez, ya una corriente eléctrica también un campo magnético, perdón, también puede generar una corriente eléctrica. Ya, y dependiendo de las características de las aplicaciones, va a ser las líneas de campo magnético que se van a ir generando, ya dependiendo del tipo de aplicación del que se trate. Pero lo importante que entendamos nosotros aquí es la presencia de los campos magnéticos,
que actúan a distancia y que están formadas por líneas de campo, ¿ya? Ya, hay 2 preguntitas para la clase. Después de las preguntas vamos a pasar la lista, ¿ya? Y ahí los voy a liberar. Ya dice, el polo norte de un imán al polo sur de un imán. ¿Con qué palabra lo completarían? La letra A. ¿Repele? ¿Atrae? Atrae. Disculpe. Fíjense, el polo norte de un imán atrae al polo sur de otro imán. Recuerden que los polos opuestos se atraen, ¿ya? Polos opuestos se atraen, ¿ya? Si hubiese dicho acá al polo norte de un imán, al polo norte de otro imán, ahí hubiésemos colocado rechaza, repele, repulsa, cualquiera de estas 3, que son sinónimos, ¿ya? Ojo ahí, porque antes de contestar una pregunta tengo que leer todas las posibles alternativas, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes materiales no es considerado magnético? Cobalto, acero, vidrio, Vidrio. níquel. Correcto, vidrio. ¿Cuál es la pregunta? No es considerado, no es. Ojo ahí, ¿ya? Por lo tanto, el único material que no tiene propiedades ferromagnéticas es el vidrio, ¿ya? Ojo, el cobre tampoco, ¿ya? Pese a ser un metal, no es, ¿ya? Así que, ojo, con estos materiales, cobalto, acero, níquel, esos son fijos los materiales que sí son ferromagnéticos, ¿ya? A tener en cuenta esos pequeños detalles, ¿ya? Que se presentan porque cuando a ustedes les toque hacer su prueba, su real prueba, ya van a haber preguntas que a veces necesitamos leerlas más de una vez para poder llegar a la respuesta correcta, ¿ya? Y no llegar y, leo lo primero, no, lean bien, ¿ya? Lean bien, lentito, ¿ya? Nadie los va a apurar cuando ustedes hagan su prueba real, piensen ustedes que están en, esta es la última patita para poder sacar el cuarto medio, ¿ya? Así que lo vivimos con el curso, el grupo del año anterior, así que por favor les doy esa recomendación, lean bien la pregunta y después contesten, ¿ya? Vamos a pasar la lista. Después de la lista van quedando liberados y la próxima semana recuerden que está el último ensayo, ¿ya? Ya, Natalia Abarca, Magdalena Acuña, Fernanda Acuña, Julio Aguilera, Valesca Allende, Presente, Valesca Allende, profe. ¿ya? Emanuel Barría, Marisela Belmar, Diamela Burboa, Jonathan Bustos, Macarena Caballero, Presente, Macarena Caballero. Jaime, está presente. Presente, Jaime Carcamo. Erwin Cárdenas, Jexy, también está presente Jexy, me parece. Viviana Caro, Stephanie Chamorro, Luis Espinosa, Miriam Figueroa, Presente, Miriam Figueroa, profesora. ¿ya? María García, Tamara González, Presente. Leonardo Guajardo, Josefa Gutiérrez,
Sebastián Gutiérrez, tampoco. María Herrera. Rosa Larenas. Nicole Lastra. Presente. Nuri Lascano. Carolina León. Carolina León. Luz Irlanda Lepín primero era. Luz Lizama. Sandra. Está presente la Sandra. Presente, profe. Carla Yantén. Quiero haber visto a Carla también, ¿o no? Carla Yantén. Ruth López. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Presente, Fernando Méndez. Paulina Miño. Brandon Miranda. Anaís Parra. Presente. Cirquei Peralta. Daniela Romero. Evelyn Salinas. Francesca Sangüesa. Doris Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Janina Soto. Presente. Paulina Tamayo. También creo que llegó Paulina. Valesca Tovar. Catherine Toro. Marcela Velázquez. Abigail Vidal. Presente, Abigail Vidal. Ya. Catherine Villarroel. Presente, profe. Jennifer Yáñez. Presente, Y Angelo Velázquez. Santos. Jennifer. Y Angelo Zambrano. No. Ya. Ahí estaríamos. Nos vemos la próxima clase para su ensayo. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias, profe. No, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos Buenas vemos. noches, muchas Nos gracias. vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao.